Hola, buenas tardes. Estos son mis palomos campeones de Canarias del 2012 al 2013, algunos del 2011, también hay algún pichón de este año, para que los vean, que hace tiempo que no subía un vídeo a YouTube. Y quiero agradecer a todas las personas que me siguen vía internet, mandarle un saludo, mucho ánimo, que críen palomas, y le dedico este vídeo a todos los aficionados del mundo. Aquí tenemos también unos machos, unas hembras, los palomos, algún pichoncito, palomos metidos en tipo y muy bien estilizaditos, para que los vean y los disfruten. Vale, amigos, pues nada, un saludo y muchas gracias a todos.